con María Emma es una presentación de La Riviera. Bienvenidos a Entérate con María Emma. El 2011 se caracterizará por ser otro año de muchas elecciones en nuestro continente, empezando por Perú, continuando con Argentina y Nicaragua. Pero aquí en casa tenemos un panorama bastante intenso con las elecciones locales, elecciones para alcaldes, gobernadores, diputados y concejales que se llevarán a cabo a fines de este año. A 10 meses estamos de esas elecciones y donde por primera vez contamos con un expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, en activo y con coaliciones de enorme importancia. Así que para analizar este tema hemos invitado a 3 analistas que nos han acompañado en otras ocasiones en nuestro programa. Juan Gabriel Uribe, director del periódico El Nuevo Siglo, que ustedes leen con frecuencia y que ha pertenecido, dijéramos, que estuvo muy activo como jefe de debate de la candidata Noemí Zanina, María Jimena Duzán, columnista de la revista Semana, y quien acaba de sacar un libro que ha conmovido a muchos, imagino, Mi viaje al infierno, y a León Valencia, a quien tuvimos también con el lanzamiento de su libro Tanya, y actual columnista de Semana. Empiezo por usted, ¿cómo le ha ido y por qué fue ese cambio del tiempo a Semana, León? Pues hubo una invitación de Semana, yo pensé que había que ensayar como otro campo de opinión, me dio mucha nostalgia. ¿Cuántos años en el tiempo? 13 años. Escribía columnas desde 1997 en el Tiempo y en los periódicos regionales, en el Colombiano. ¿Y en el Colombiano puede seguir 15, o ya no? No, tampoco, ahí sí en exclusividad en Semana. Y bueno, pero vamos a ver cómo nos va en esta nueva experiencia. Entrando a ese tema, ustedes 3 han trabajado, escrito mucho y estado muy presente en lo que será esta elección, desde el punto de vista de quiénes van a participar en ellos, cómo evitamos corrupción o presencia de organizaciones paramilitares, pero al mismo tiempo también de un presidente muy activo, Juan Gabriel, como va a ser Álvaro Uribe, que ya ha anunciado que participará. Roy Barreras dice que será directamente, el jefe del partido de la U dice que no, pero de todas maneras ahí está como esa sombra de Álvaro Uribe más una alianza nacional. ¿Cómo ve las elecciones de octubre? Hombre, pues aquí en el país nuestro tenemos el problema de que el presidente quería quedarse, y entonces Álvaro Uribe quería quedarse de presidente. Como no pudo quedarse presidente porque la Corte Constitucional y una buena parte de colombianos dijeron que no, pues evidentemente ahora quiere ejercer poder regional, es decir, hacer como una presidencia en la sombra que evidentemente genera una distorsión del elemento político en Colombia, pero... ¿No solamente en elecciones, dice usted? ¿O? Sí, permanente, quiere estar en activo en política y influir mucho en las regionales, y en Colombia pues regional es muy fuerte. Es un país de ciudades, es un país de regiones, y eso pues tiene su incidencia política clara. Pero igualmente también, María Emma, veo yo una cosa muy interesante que es un partido naciente, que es el Partido Verde, que ha generado desde hace mucho tiempo un urbanismo, un tipo de urbanismo latinoamericano que ha sido ejemplo en el mundo, básicamente con 4 líderes muy importantes, son Fajardo, Peñalosa, Mocus, Lucho Garzón, con sus énfasis, etcétera, que también van a jugar muy duro, o deben jugar muy duro. Estamos esperando que salgan realmente al ruedo, a ver cómo es el tema. Pero yo preguntaría, ¿se fracciona, León, la izquierda o las tendencias independientes de centro-izquierda al estar hace 4 años el peso y la importancia que tuvo el Polo Democrático Alternativo? Ahora algunos se irán, como ya se fue Lucho, ni se salió Petro, hacia los verdes, o qué va a pasar ahí? Está yendo mucha gente hacia los verdes desde el Polo. Pues el Polo realmente en estas elecciones la tiene muy difícil. Lo más seguro es que pierde la alcaldía de Bogotá, lo más seguro es que pierde también la gobernación de Nariño y toda la influencia en Nariño, y no se ve dónde puedan en algunos lugares relevantes conquistar alguna alcaldía o gobernación importante, de manera que vuelven a una situación de marginalidad política como la que tuvieron hasta el 2002. Y eso es muy triste para una sociedad. Ahora ese espacio, pues creo que lo van a llenar un poco los verdes, creo que ese es un espacio que ocupan los verdes como una fuerza independiente, como una fuerza crítica, y que tienen, digamos, muchas posibilidades, donde ya está perdiendo
el polo pues tiene muchas posibilidades, digamos, los verdes. En Bogotá, en Nariño tiene muchas posibilidades, en Antioquia con Fajardo la van a jugar a fondo porque van a jugar sus líderes principales en las campañas. Van a jugar, bueno, aquí ya dice que juegan Peñalosa y Mocos en una primera cosa de consulta, se está abriendo esa posibilidad para optar la alcaldía de Bogotá, y en Antioquia pues meten en la cueva, digamos, del oso, o sea, donde está la derecha dura, van a meter a Fajardo. Para gobernador, reemplazando a un dirigente, Luis Alfredo Ramos, que ha tenido mucho peso, dijéramos, en el Partido Conservador y muchos votos, además. Pero, María Jimena, antes de entrar como en el tema de las ciudades y cómo haríamos como un mapa político, que si uno pudiera analizar qué va a pasar con estas dos fuerzas, ¿es como una medición entre Uribe versus Santos o con ese proyecto de unidad nacional y que el presidente Santos meta un poco la mano y como que organice sus fuerzas alrededor de la U? ¿O cómo se van a partir? ¿La U al fin será de quién? ¿De Uribe o de Santos? No, yo no creo que haya, primero que todo, no creo que haya aquí una discusión ideológica, digamos, en términos de alianzas. Yo lo que veo aquí es una acomodación de las diferentes fuerzas políticas y que se van como a establecer o a encontrar sus espacios en la unidad nacional. Va a haber acuerdos, ya lo dijo incluso Rafael Pardo, en el Partido Liberal va a hacer acuerdos con el Partido Conservador, la U con el Partido Conservador, entre la unidad nacional hasta con el PIN van a hacer. Me parece que lo único claro es que yo no dividiría la división no la haría entre Santos ni Uribe, sino más bien la haría entre la unidad nacional contra el polo. Lo que han dicho muy claramente es que la unidad nacional sí va a hacer una serie de coaliciones no ideológicas, sino prácticamente muy pragmáticas. O sea, todo el mundo se va a acostar con todo el mundo. O curules o alcaldías, sí, exacto. Todo el mundo se va a acostar con todos. Sí. Menos con el polo. Lo cual también me parece que es una exageración porque pues los primeros que se acostaron con el polo, ya que toqué ese tema, pues fue la U, ¿no? En la alcaldía de Samuel Moreno, que ha participado en esa alcaldía. Yo ahí sí tengo una diferencia bastante grande con María Jimena. Yo creo que digamos, se están jugando agendas políticas en las locales, agendas políticas nacionales. Creo que el esfuerzo del uribismo es por trancar la agenda, por dictar la agenda desde fuera, digamos, del gobierno, la agenda que ellos tenían, y en temas cruciales. Por ejemplo, un gran poder que conquiste el uribismo más puro en cabeza de Uribe, en las elecciones locales es un tate quieto para reformas importantes como que tienen que venir de las regiones. El tema de restitución de víctimas, el tema de regalías. Ese es lo que se está jugando, la agenda nacional se está jugando en las locales. Pero en las locales va a haber una relación o va a haber coaliciones entre la U, el Partido Liberal y Cambio Radical. Sí. Depende del candidato que sea. Pero inclusive mire ya el tema de Bogotá, que ya se habla de que Peñalosa podría ser apoyado por la U. Por ejemplo, el tema petrolero, que es un tema tan importante en Colombia, se va a jugar en las regionales. Es decir, uno puede tener dos versiones de la regiones. O sea que coincide un poco con León Valencia, pues como en esa... No tanto en ese sentido, por cuanto, digamos, puede pasar la mexicanización de la política colombiana. Es decir, que las disputas nacionales se vuelven regionales, que era la pregunta de María Emma. Sí. Eso es lo que pasa en México. En México suelen dirimir disputas nacionales ganando gobernaciones o ganando alcaldías. Y entre la ganancia de alcaldías y gobernaciones está el poder, se vuelve un poder nacional. Yo creo que aquí hay dos escalones. Un escalón, que usted muy bien lo decía, María Emma, que es la disputa al interior de la coalición de gobierno, que es entre el actual presidente Santos y el expresidente Uribe. Porque hay una diferencia marcada, seria, entre la ideología y la directriz y la orientación del presidente Santos y lo que se pretendía con el presidente Uribe. Mucho más, viniendo este país, Colombia, de una agenda que era una agenda de campo, del campo, a una agenda urbana, que va a una agenda urbana, pero nosotros estábamos en una agenda del campo, con el problema paramilitar, Uribe tenía todo señalado, en una política muy campesina, etcétera, y ahora va a haber una agenda mucho más moderna, mucho más urbana, en el cual él quiere participar, pero no sabe cómo, porque nunca ha tenido una agenda urbana. Él en el gobierno no tuvo una agenda urbana. O sea que... Al contrario, la seguridad ciudadana fue el gran problema. ¿No? Entonces va a haber una disputa ideológica al interior de la coalición de gobierno. Pero igualmente va a haber disputas regionales, y en eso sí estoy de acuerdo con León, para saber qué va a pasar con las regalías petroleras, por ejemplo. Si hay unas fuentes de presión para no cambiar
el tema de las regalías petroleras porque ganan gobernadores y ganan alcaldes que no quieren modificar las regalías regionales, pues ganan. Afecta a la política nacional y, por supuesto, por supuesto. Pero ustedes creen que... Una opinión distinta. No, porque yo sí pienso que a pesar de que hay esas grandes diferencias y esa disputa entre digamos, al interior del poder, no sé si de la coalición entre el presidente Santos y el expresidente Álvaro Uribe, no se ve en las coaliciones, en la manera como se está haciendo política en estas elecciones regionales. ¿Por qué? Porque se están haciendo coaliciones sin que esté de por medio una cuestión ideológica, por más de que haya, digamos, percepciones distintas. Y lo digo porque ya hay candidatos de la U avalados por el Partido Liberal y por el Cambio Radical. Y yo creo que eso ha pasado, con los verdes. Ha pasado desde hace unos 12 años. Esto no es nuevo. Lo que eso demuestra es que a nivel regional, lo que se habla y se discute a nivel nacional, pues a nivel local no se plantea. Vamos a un breve corte comercial y regresamos precisamente con ese tema ¿Qué puede hacer el presidente Álvaro Uribe frente a esa realidad que no dicta él desde lo nacional? Yo coincido con María Jimena en eso, sino que lo local y el pragmatismo del poder pues lo lleva a eso. Un breve corte y seguimos con León Valencia. Entérate con María Emma es una presentación de La Riviera. Entérate con María Emma es una presentación de La Riviera. Bueno, y después de este corte, León Valencia, ¿le quité a usted la palabra para ir a comerciales? No, es que yo creo que ya se empiezan a perfilar que en el seno de la coalición van a haber alternativas distintas e incluso... Coalición de gobierno. De gobierno, van a haber enfrentamientos. Por ejemplo, en el caso antioqueño por un lado, se va a ir digamos, el uribismo, el sector más uribistas, del conservatismo y de la U juntos a gobernación y alcaldía, y lo más probable y lo que se está configurando es que por otro lado está el liberalismo y los verdes buscando coaliciones, y ahí es uno de la coalición con gente de fuera de la coalición enfrentados en esa campaña. Lo mismo en el Valle y lo mismo va a ocurrir aquí, yo creo que en Bogotá. Aquí va a haber alianzas diversas y yo creo que eso, lo que dice María Jimena, en general de la política colombiana tiene razón. Aquí siempre la discusión, el tema ideológico ha jugado muy poco y hay una política clientelar y pragmática. Eso es así en general. Pero digo, lo relativo en esta campaña es que se están jugando temas importantes el gobierno nacional y eso va a impactar en las regiones, en el debate regional. Esa es una apreciación. ¿Coincide, Juan Gabriel? Marema, yo creo en principio cuáles son los diferenciales y cuáles van a ser los unívocos. Lo único, digamos, lo que va a unir a todo el mundo es la catástrofe invernal. Es decir, Colombia, como ustedes saben, está sufriendo una catástrofe invernal tremenda que va a tener un impacto muy decidido en las elecciones regionales. Es decir, uno no va a poder llegar a ningún barrio, a ninguna vereda, a ninguna gran ciudad, sino hablar de invierno. Claro, cualquier política. Y ver cómo solucionan los problemas inmediatos. Cómo soluciona el problema humanitario, cómo soluciona el problema de vivienda, cómo soluciona el problema de... O sea, eso hasta las elecciones las va a modificar, ¿no? Eso las modifica y va a tener una gran incidencia del gobierno nacional, porque el gobierno nacional tiene mucho dinero, muchísimo dinero, para poder generar prácticamente un nuevo país, que es lo que están proponiendo. Pues es que el programa anterior estuvo Everardo Murillo y el vicepresidente y nos hablaban de 5 billones reales, dijéramos. Nunca lo tuvieron ni siquiera en el eje cafetero en ese momento. Y eso, que esa es la primera etapa, que es la etapa humanitaria, que es la que va a corresponder a las elecciones regionales. Después viene la consolidación, la de vías, toda esa parte. Más que lo que va a unir todo el tema regional y el tema nacional va a ser el invierno. Y eso va a tener una fuente muy decidida en el gobierno nacional, que es el presidente de la República. O sea, el sartén por el mango del gobierno nacional está ahí. Eso por un lado. Por el otro lado, yo sí creo que va a haber, o debería haber, no sé si lo haya, pero debería haber unos resultados ideológicos, porque de eso se trata estas elecciones regionales. Es decir, si los señores verdes, que son unos señores nuevos, que le han propuesto al país, que tienen una gran experiencia administrativa, creativa, tributaria, cultural, pedagógica, que le han propuesto a este país salidas regionales diferentes, que han sido, como le decía María Jimena, ejemplo en el mundo, ejemplo aplaudido en el mundo, pues tendrán que tener una ideología urbana muy clara para ver qué le van a proponerle a Colombia. Es como el nuevo fenómeno electoral, que casi siempre Colombia tiene como un nuevo fenómeno electoral, ¿cree usted, los verdes, reemplazando al polo?
¿Creen ustedes? Yo todavía no sé qué esperar de los verdes, la verdad. Yo parezco como la más pesimista de todos estos. Sí, no, pero es que yo como conozco, yo diría una cosa, yo creo que a nivel nacional sí se están planteando por primera vez en mucho tiempo en Colombia, dos, digamos, vertientes ideológicas, que una la que maneja el presidente Álvaro Uribe y otra que maneja el expresidente Álvaro Uribe y otra que maneja el presidente Juan Manuel Santos, pero yo repito que a nivel regional la cosa es muy distinta y en ese sentido tampoco le veo, o sea, yo personalmente, como colombiana, viendo el desastre del Polo, que es realmente uno de los grandes fracasos de la política colombiana y que va a ser realmente un golpe muy duro para la democracia colombiana, yo sí quisiera que los verdes estuvieran, digamos, a la altura de las circunstancias. No lo veo todavía. Tristemente no la veo todavía. Ese tema que se está moviendo ahora de que Peñalosa, que parece que tiene muy buenas posibilidades para ser alcalde de Bogotá, estaría pensando o diciendo que a él le gustaría tener el apoyo de Álvaro Uribe, me demuestra que todavía al interior de los verdes no saben qué hacer. Y además de los días, Santana Mocus dijo que de pronto y le quiero decir una cosa a León. Tampoco el señor Fajardo se ha decidido a hacer la alianza con el Partido Liberal en Antioquia. Entonces, sin lo cual no gana, ¿no? Entonces, pero como ellos, los verdes tienen un tiempo muy raro en política, porque son todavía un partido demasiado joven. Yo sí quisiera, o sea, la aspiración de uno es que los verdes se conviertan en un partido. Hoy no lo veo así. ¿Dónde jugaría, por ejemplo, una candidatura como la de Gina Parodi, esta senadora joven que jugó muy fuerte en ley de víctimas en su momento y que se peleó, creo, con el presidente Álvaro Uribe? ¿Dónde ven ustedes, por ejemplo, que una figura de esas que quiere ser candidata a la alcaldía de Bogotá podría estar? ¿En qué partido? Pues no sé, las mujeres, ¿qué alianza? Ella jugar independiente, confirma. Pero hay una cosa interesante la pregunta, Mariema, no personalizada, pero sí hay un grupo de mujeres ahí interesante, muy interesante. A mí ese tema de la señora Noguera en Barranquilla, que ya tenía un alcalde fenomenal, el señor Char, y que ahora tiene que tener una sucesión muy importante, porque Barranquilla pues se ha vuelto un paradigma nacional. Pues esta señora Noguera, que es inteligentísima y preparadísima, exsecretaria de Hacienda, excandidata a la vicepresidenta. Y parece que también va a haber una mujer en la gobernación del Atlántico. O sea que de pronto el fenómeno mujeres con lo de mujer contralora, mujer fiscal, de pronto puede haber ahí un fenómeno adicional. Presidenta en Brasil, presidenta en Argentina, ¿puede jugar independientemente de que ella venga con firmas? ¿Lo ven ustedes o? Yo creo que ella es una electora fuerte en Bogotá, lo ha sido en las elecciones parlamentarias y tiene mucho arraigo en sectores de jóvenes y va a tener un papel muy importante. Lo que creo es que es muy difícil en esta oportunidad para personas, digamos, jóvenes, lograr, digamos, la alcaldía de Bogotá, porque el electorado y la ciudad, los ciudadanos en Bogotá están impactados por lo que es esta administración, por lo que ha pasado, y querrían seguramente, yo creo que darle a una persona con experiencia, a una persona jugada ya que ha hecho administraciones, digamos, una persona muy confiable que ya se haya probado en la administración de Bogotá. Que sea el caso de Enrique Peñalosa, que vuelva a la Eso es muy difícil que una persona, digamos, porque la ciudad no estamos en unas elecciones normales, está en una ciudad que ha sido muy mal administrada, que está en una situación muy difícil. Que los ciudadanos perciban que necesitan una persona más segura, o experiencia, alguien que vuelva y encarrile esta ciudad, que la lleve. Yo creo que esa es la dificultad que encontraría Gina, que es una gran candidata y me parece que va a ser un debut muy importante si se decide. ¿Ven a Uribe ahí o ustedes no verían al presidente Uribe de candidato? Definitivamente no. No, yo creo que no. Es decir, Uribe no tiene ninguna posibilidad de ser candidato. Y si es, lo derrotan. Sí. Si Uribe fuera candidato, le gana el candidato verde. ¿Cree usted que lo derrota? Estoy seguro. Yo creo que más allá de lo de Uribe hay un tema que yo creo que también se va a dirimir aquí, y es hasta dónde la alianza con los paramilitares se va a mantener a nivel regional. Esa es una de las grandes discusiones que no se ha planteado en las manera como se están haciendo las coaliciones en la unidad nacional. Uno sí quisiera ver que eso
que es el discurso que está haciendo el presidente Juan Manuel Santos a nivel nacional y que es muy distinto al discurso que planteaba el presidente Álvaro Uribe, pues se diera en la política regional. No lo veo porque no es ni siquiera parte de la agenda nacional ni regional de las elecciones. Esa es la gran discusión que yo creo que no se ha dado en este país. Y que es algo que usted escribió tal vez en su primera columna en Semana, un poco la presencia del paramilitarismo. Es el reto más importante, a mi modo de ver, del presidente Santos, porque hay unas cosas, una cosa que están indisolublemente unidas, que son tierras, poder y mafias en las regiones. Si quiere sacar, digamos, si quiere empujar realmente un problema de distribución de tierras, restitución, todo el tema de víctimas, el tema de regalías incluso, porque es que las regalías, ¿quiénes se han apoderado de las regalías? Entonces, hay un poder muy fuerte. En 2002, las elecciones de 2013, conquistaron esas fuerzas de mafias y élites regionales unidas, 250 alcaldías, 9 gobernaciones, 4.000 concejales, y eso se mantuvo en el 2007 con leves modificaciones. Sí. Eso está ahí. Hay regiones donde incluso los alcaldes son ya no aliados de los paramilitares, sino venían de la estructura misma paramilitar. Y no se ve que haya posibilidades de modificarlo, de verdad, porque uno no ve el poder central, dijéramos, del propio presidente Santos o de la U para evitar que eso se dé, o los poderes locales. Pero lo más grave, y es una acotación al margen, es que uno no entiende, yo personalmente no entiendo si realmente hay un problema de ideología. Las cosas son ideológicas a nivel regional. Yo no entiendo cuando sale el jefe del Partido Liberal a decir que va a hacer una coalición con el Partido Conservador, que está... Esa parte del Partido Conservador está en desacuerdo con la ley de tierras y con la ley de víctimas, en muchos aspectos cruciales. Yo no entiendo eso. No entiendo como urbana, ciudadana. Entonces me parece que usted decía, por el propio pragmatismo, pues porque hay un pragmatismo local, y porque la ideología ahí no opera en temas tan importantes que tienen que ver con cosas tan importantes y tan relevantes como es la relación con esas mafias que se apoderaron de las tierras. Y con una cosa que tiene... A mí me parece el tema paramilitar muy importante, lo he peleado muchísimo y tal, pero es que Colombia tiene que traer un chip nuevo. Es decir, ahorita lo que hay, ya hay que castigar el paramilitarismo y eso hay que llevarlo a fondo y la Corte seguirá actuando y ojalá haya un recambio electoral en ese tema, muy posiblemente. Pero el debate es otro. Pero el debate es otro, es decir, hay que hacerlo, yo digo que no. Y ojalá el presidente Santos esté metido y ojalá las coaliciones ayuden a eso. Pero indudablemente el tema es, bueno, ya salimos de este tema de campo tan importante, pero también tan refregado en los últimos 8 años. Tenemos que entrar en el tema urbano real. Sí. Y el tema urbano es lo moderno. Y no quiere decir que no haya ley de víctimas, que no haya regalías, todo eso me parece trascendental en Colombia, es un tema nacional fundamental. Hoy el tema tiene que ser qué hacer con las ciudades en Colombia. Y si pareciera que esa es la agenda del presidente Santos. Hacemos un breve corte y regresamos para ver cómo podemos cerrar esto y qué podemos aconsejarle a los colombianos en el exterior que van a venir a votar, porque lamentablemente todavía no pueden votar en el exterior, ¿no? Ninguna de estas elecciones. Ya regresamos. Entérate con María Emma es una presentación de La Riviera. Entérate con María Emma es una presentación de La Riviera. Bueno, Juan Gabriel nos pone en el tema rural-urbano, no versus rural-urbano, pero de alguna forma, ¿coinciden ustedes? No, es que lo grave es que el tema o neopara o bandas criminales es urbano. Ese es el tema de la seguridad urbana. Ese es Medellín, ese es Cali, ese es Bogotá incluso ya. Son 17 ciudades, es Cartagena. El tema ahí, ese tema hay que enfrentarlo, porque aquí se consolidó el poder de esas fuerzas en ciudades de más de 500.000 habitantes. ¿Y las FARC? ¿Creen ustedes que las ciudades es un tema, ese sí es un tema rural, ese sí es el tema de fronteras, ese sí es el tema ya de lo profundo de las montañas. No, yo creo que frente a eso, yo creo que no hay ninguna discusión en que hay una política nacional coherente. Yo creo que siempre ha habido, y el propio expresidente Álvaro Uribe apuntaló, digamos, esa coherencia en la política nacional de la lucha contra las FARC. Yo creo que aquí no hay ninguna discusión sobre eso. La gran discusión es qué vamos a hacer con los paramilitares, a nivel, sobre todo, local y regional, en las ciudades. Entonces, yo sí no creo, como dice Juan Gabriel, que sea
digamos, una especie de hecho antiguo, viejo, que hay que cambiar la sobrepasar. agenda, sí. Yo creo que hay que tomarlo en su dimensión como es. Permeó, los paramilitares permearon las instituciones, permearon las sociedades urbanas, y yo sí creo que eso a mí me causa, digamos, mucha impresión que no sea un tema de discusión en las coaliciones. Pero sobre todo la coalición de la Unidad Nacional. Pero fíjese que lo que puede tener razón Juan Gabriel es que seguramente Elsa Noguera en Barranquilla, o Aníbal Gaviria en Antioquia, en Medellín, o aquí Peñalosa, de pronto nos podrán llevar a una agenda que incorpore mucho, que haya mucha inclusión de lo urbano, dijéramos, de la modernidad de esas ciudades que hace mucho tiempo no veíamos esa riqueza regional. Lo que propongo es ver las elecciones desde las ciudades y las regiones hacia afuera, y no como pasaba antes, desde el campo hacia las ciudades. Entonces, hoy lo que debe pasar en las elecciones regionales es que esa propuesta urbana, que obviamente tiene que comprometer todo este tema para habilitar, y la Macrim y la nueva seguridad y todo ese tipo de cosas, entre otras circunstancias, porque hay muchas más circunstancias, el tema tributario, el tema de sostenibilidad, el tema de transporte, el tema de movilidad. Todo ese tema es para señalar que este país ha sido muy importante en generar creatividad urbana y citadina, y que estas elecciones deben ser para eso. Para eso fue lo que hizo Mocus, eso fue lo que hizo Fajardo, eso fue lo que en su oportunidad hizo el cura Hoyos. Este país viene mucho tiempo, desde la Constitución del 91, generando un espectro citadino y ciudadano muy importante para la América Latina. O sea que de pronto en este país de grandes ciudades eso nos va a pasar, pero antes de despedirlos, una palabrita sobre Juan Manuel Santos. Estamos para cumplir 6 meses de gobierno de Santos. ¿Están todos muy admirados? Sorpresivo. El presidente Santos está gobernando con una agenda distinta a la con que hizo la campaña electoral, y eso pues es la primera gran sorpresa. Está gobernando con unos aliados nuevos, unos nuevos mejores aliados. Mis nuevos mejores amigos. Entonces, y ya está haciendo, hasta ahora lo está haciendo muy bien, con una dificultad muy grande en la ola invernal. Yo estoy de acuerdo con León, pero me parece que lo está haciendo muy bien, cambió la agenda, entonces cambiamos todos. Pero me parece que su gran reto y su gran desafío es montar una coalición de gobierno con un partido fuerte. Y eso lo tendrá que hacer comenzando estas elecciones regionales. ¿Está de acuerdo con...? Yo creo ¿Hay mucho unanimismo o cree que eso es positivo hoy? Es decir, indudablemente el Santos presidente es totalmente diferente al Santos candidato, el Santos presidente es totalmente diferente al Santos periodista, el Santos presidente es diferente al Santos que todos conocimos, y está resultando bastante bueno. Hay una política de nuevo amanecer, obviamente con las nubarrones del invierno, pero hay un nuevo amanecer. Sí, bueno, mire, esto es interesante y es bueno para estas primeras de cambio en el mes de enero en nuestro país. Gracias a los tres, a León Valencia, a María Jimena Duzán, a Juan Gabriel Uribe por acompañarnos, por sus opiniones y darnos luces un poquito como para dónde se perfilan estas primeras elecciones, el año electoral crucial para Colombia. Los invito a participar en nuestro foro. Muy bienvenidos. La próxima semana leeremos y veremos todo lo que ustedes escribieron sobre este nuestro programa en caracoltv.com/entérate. Muchas gracias y hasta la próxima. Entérate con María Emma es una presentación de La Riviera. Campaña electoral, y eso pues es la primera gran sorpresa. Está gobernando con unos aliados nuevos, unos nuevos mejores aliados. Mis nuevos mejores amigos. Entonces, y ya está haciendo, hasta ahora lo está haciendo muy bien, con una dificultad muy grande en la ola invernal. Yo estoy de acuerdo con León, pero me parece que lo está haciendo muy bien, cambió la agenda, entonces cambiamos todos. Pero me parece que su gran reto y su gran desafío es
montar una coalición de gobierno con un partido fuerte. Y eso lo tendrá que hacer comenzando de estas elecciones regionales. ¿Está de acuerdo con...? Yo creo ¿Hay que mucho unanimismo o cree que eso es positivo hoy? Es decir, indudablemente el Santos presidente es totalmente diferente al Santos candidato, el Santos presidente es totalmente diferente al Santos periodista, el Santos presidente es diferente al Santos que todos conocimos y está resultando bastante bueno. Hay una política de nuevo amanecer, obviamente con las nubarrones del invierno, pero hay un nuevo amanecer. Sí, bueno, mire, esto es interesante y es bueno para estas primeras de cambio en el mes de enero en nuestro país. Gracias a los tres, a León Valencia, a María Jimena Duzán, a Juan Gabriel Uribe por acompañarnos, por sus opiniones y darnos luces un poquito como para dónde se perfilan estas primeras elecciones, el año electoral crucial para Colombia. Los invito a participar en nuestro foro. Muy bienvenidos. La próxima semana leeremos y veremos todo lo que ustedes escribieron sobre nuestro programa en caracoltv.com/entérate. Muchas gracias y hasta la próxima. Y les damos valor agregado, ahí podemos tener una importante capacidad competitiva, fundamentalmente en todo el tema de la agricultura. Nos va a quedar difícil tenerlo también en la ganadería y poder competir con países que ya tienen mucho valor agregado, como Argentina, por ejemplo, o Uruguay, pero nosotros sí vamos a poder avanzar bastante en ese proceso. En el tema de la minería, nosotros ni siquiera tenemos capacidades de explotar adecuadamente la minería del oro y del carbón y contaminamos demasiado y producimos unos daños enormes a la naturaleza. Con tecnología podríamos extraer sin dañar el medio ambiente y además darle valor agregado a esos productos. Me ha sorprendido tal vez en este año pasado verlo usted tan comprometido con la educación, dijéramos inclusive con la educación básica. Lo vi al final del año entregando, acompañando a la ministra, al señor presidente, como a esos mejores bachilleres o a esas mejores experiencias académicas. ¿Cómo ligar conciencias a la educación básica pública de nuestro país? Por ejemplo, yo que trabajo en una fundación como Pies Descalzos, que trabajamos con colegios públicos en las zonas más vulnerables, ¿cómo alcanzamos a llegar a conciencias con un chico que de pronto no tiene mayores posibilidades distintas a las de un docente en zonas muy remotas? Usted sabe que la mayor parte de la investigación en el país la hacen las universidades y fundamentalmente las universidades públicas, de tal manera que hay un componente bien importante de la relación de la investigación con todas las universidades del país. Pero además, usted recordará que también sacamos una ley que es la de atención integral a la primera infancia de los niños y niñas, niveles 1, 2 y 3 del CISBEN, que esa fue otra ley en la cual yo fui autor y ponente, y que el Ministerio de Educación ahora la está implementando a fondo, de tal manera que los niños van a poder tener alimentación completa y balanceada desde el vientre de la madre, educación flexible por metodologías lúdicas, salud y apoyo psicológico. Y nosotros en Colciencias, por ejemplo, ahora nos comprometimos a hacer unas convocatorias